Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el origen de la enfermedad. Tiene un origen y es muy importante que lo conozcamos. Si entendemos qué origina algo, tenemos mayor probabilidad. Hola Laura, gracias. Bienvenida. Voy a compartir desde acá. Les decía que hoy ando transmitiendo desde el teléfono. Hola Ivette. Gracias por acompañarnos. Les platico en lo que comienzo el tema, en lo que se conectan más personas, que ando muy contento. Estamos trabajando mucho en lo que es la plataforma para hacer la academia en línea. Es que ese ha sido uno de los temas que hemos estado haciendo desde hace un rato en SANEM. Ya estamos en la fase final, ya colgamos el primer seminario, el primer taller, que es este taller sobre el origen de la obesidad, ¿no? Los conflictos asociados a la obesidad. Un segundico. Acá, la quería compartir aquí. Y bueno, entonces como estamos comenzando y todavía hay cositas que hay que refinar, no de la plataforma para estudiar ya está perfecta, está súper buena. Ves el video, lo puedes adelantar, atrasar y no pasa lo que sucede como en YouTube que se hace cuando le mueves cero. Es como para que sí podamos estudiar, vas bajando las guías, puedes descargar los audios para llevar y seguir como estudiando. Ahora está solo el taller de obesidad, estamos preparando todo el material para subir todo el diplomado en psiconeurobiología en línea. Esa es la idea. ¿Para qué? Para poder tener esta plataforma que nos permita desarrollar otras actividades, porque hasta ahora nos hemos enfocado solo en impartir el diplomado, ¿no? Año tras año, la mayor parte de los eventos que tenemos son seminarios o cursos del diplomado. Y hay otros temas que sí queremos abordar, temas más específicos como este taller sobre obesidad. Este año tendremos uno sobre diabetes, sobre temas de sangre, sobre el sistema osteoarticular, sobre, me falta, el primero que viene ahora en marzo del sistema endocrino. Está súper hermoso, por eso quisimos empezar con este ciclo, porque entender el origen de las hormonas, entender los conflictos que les afectan, es algo sumamente importante. Y los talleres prácticos son para cualquier persona, porque luego me preguntan, oye, si no he estudiado, puedo... Perdón si de repente se oye, tengo acá unos vecinos haciendo algo en su casa, entonces voy a hacerme un poco para acá. Si se interrumpe mucho me dicen, hola Ariel, buenas tardes, bienvenido. Y hacemos la transmisión en otro lugar, en otro momento. Espero que no se interrumpa, según yo con este micrófono me escucho bien. Entonces les decía, estos talleres son para que, de alguna manera, quienes no sabemos algo de psiconeurobiología, sí, tenemos el diplomado, me pregunta Marco, tenemos el diplomado en psiconeurobiología que tiene valor curricular ante la SEP. Es un diplomado que consta de 5 talleres o 5 cursos, ¿no?, que se complementan. La introducción que reconoce tu conciencia biológica, tenemos el de maternidad biológica y origen de los conflictos asociados al proyecto sentido o lo que tiene que ver con la gestación. Estos 2 talleres se consideran básicos, es decir, cualquier persona los puede cursar. Y están los 3 que son avanzados, o sea que sí se requiere ciertas bases, que es el de transgeneracional, el de calibración y herramientas y el de códigos de lectura de conflictos basado en las leyes biológicas de Hammer. Esos 5 cursos en conjunto conforman el diplomado en psiconeurobiología. Entonces van a estar el 90%, ya se va a poder cursar 100% en línea a tu ritmo en la plataforma. Vamos a seguir haciendo talleres presenciales, vamos a seguir haciendo transmisiones en vivo, pero va a ser solo un diplomado al año. O sea, solo va a ser como la escuela. Y para de alguna manera quien se quiera meter al avanzado y ya pasó, si en el año reconoce, va a poder.
meterse a la plataforma. Insisto, eso es para el año que entra, lo estamos trabajando. Este año sigue normal. Los talleres siguen siendo en vivo, siguen siendo presenciales o semipresenciales, porque la mayor parte de la gente lo tomó, por ejemplo, los últimos talleres más en línea que en presencial. Tenemos 2 o 3 personas acá y la mayor parte de las personas lo tomaban en línea. Entonces, bueno, ahí estamos. Espero que se haya compartido correctamente. ¿Dónde más me falta compartir? En el grupo, nada más. Ya, perfecto. Bien, bueno, pues hoy hablaremos del origen de la enfermedad. Siempre decimos, por ejemplo, cuando empezamos los talleres, me gusta empezar siempre con una pregunta, las conferencias, cuando hablo con personas asociadas al tema de la salud, como es el caso, y pregunto qué es la enfermedad. Entonces ya todo el mundo me da una definición diferente, desde las más clásicas que dicen es la ausencia de salud o es un desequilibrio químico causado por agentes patógenos y cosas así, hasta aquellas que me dicen no, el origen de la enfermedad es una emoción atrapada, una emoción no resuelta, o incluso que ya tiene una versión más sofisticada y dice no, el origen de la enfermedad es un conflicto biológico no resuelto, ¿no? Y que tiene que ver con cómo el cerebro, ok, y digo, bueno, vamos, son conceptos interesantes, pero lo primero que hay que entender siempre es que enfermedad es un concepto. Recuerden la ponencia del primer simposio que hicimos, que básicamente fue dedicado a deconstruir este concepto de enfermedad. De decir, no demos por sentado todo lo que nos dan como concepto, ¿no? Y tiene un origen, tiene una historia. Bueno, el origen, no solo del concepto, vamos a hablar hoy del origen de las desregulaciones biológicas, ¿no? De los síntomas, que acuérdense que siempre hay que diferenciar entre la parte empírica o el fenómeno palpable que podemos percibir con los sentidos, porque con los sentidos es con lo que podemos percibir lo material. Y toda esta parte no palpable, vamos a decir, que es la interpretación de los fenómenos, que es la teoría. Es de ahí de donde emanan los conceptos, las palabras, sus articulaciones, para darle sentido al mundo, para poder explicar qué soy, qué vivo, cómo vivo, qué hago, qué puedo y qué no puedo hacer. Hay distintas concepciones del ser humano, pero de la enfermedad solo una, ¿no? La que se toma como dominante. Entonces, bueno, enfermedad es un concepto que proviene de una teoría que tiene que ver, ya lo hemos dicho, sobre todo la versión más vigente con la patología, con todos los planteamientos de Virchow, etc. Bueno, ¿por qué nos enfermamos? ¿Cómo es que un ser vivo llega a enfermarse? Entonces empecemos por definir eso. ¿Qué es ser un ser vivo? ¿No? ¿Qué es la vida? Bueno, la vida, la definición más clara que hemos construido los humanos, y en específico Maturana y Varela, es que la vida es un sistema que se construye a sí mismo si se encuentra en el entorno o ambiente adecuado. O sea, la vida tiene por definición la cualidad de hacerse a sí misma, pero tiene una condición, el ambiente, el entorno, ¿no? El entorno, que para entender la diferencia entre vida y entorno hay que entender esto que está aquí en medio. En teoría de sistemas, que ese sería de donde sacamos este esquema, sería el sistema vida y el entorno, que es el ambiente, y esto, el circulito, lo blanco, que cuenta también, que es un límite. Que recordemos que el límite para nosotros es el cerebro, lo que llamamos cerebro, ¿no? Incluyendo la epidermis, que luego no se considera cerebro, que también son neuronas, y que también tiene una función brutal en nuestra conducta, en la autorregulación y en la percepción de lo que sucede fuera, ¿no? Pero que lo vemos como un órgano separado, pero no, yo lo considero igual, nomás lo especifico para que lo observemos, hay que hacerlo visible, el epidérmico.
El límite de nosotros con el ambiente es nuestro cerebro, el campo electromagnético que gestiona el cerebro y todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, también con los sentidos. Los sentidos, los 5 sentidos de nuestro cuerpo, también todos los suprasentidos, todo lo que está, la percepción interna y eso que percibimos externamente que apenas estamos empezando a comprender. Bien, ahora hay que pensar, ¿qué es un ambiente adecuado para el ser humano? ¿No? Y ahí es donde entra qué tipo de vida somos. Bueno, nosotros pertenecemos a lo que llamamos las especies mamíferas, ¿no? Entonces, un ser vivo se hace a sí mismo siempre y cuando se encuentre en el entorno adecuado. ¿Cuál es el entorno adecuado para una especie mamífera? Bueno, cuando tú naces, recordemos que ser mamífero implica nacer incompleto, nacer sin las conexiones neuronales completas, básicamente. O sea, puede que nacemos con el cuerpo completo, con los órganos o en los tejidos ya, pero lo que nos falta a las y los mamíferos al nacer es terminar las conexiones neuronales que me van a permitir comportarme como parte de la especie a la que pertenezco. Y recordemos que el humano, su entorno al nacer es la madre. La madre mamífera, ¿no? La hembra maternante, la hembra que tiene un cuerpo hormonal específico, basado sobre todo en la hormona prolactina, que induce la conducta complaciente. Recordemos que las hormonas tienen que ver tanto con procesos neuroquímicos como con procesos conductuales. Inducen cierto tipo de conducta, cierto tipo de hormonas. La prolactina induce la conducta complaciente. Entonces, el entorno del humano es una madre, fíjense qué fuerte, deseante, complaciente y complacida. El ser humano, al ser el ser más incompleto al nacer, es el que requiere un mayor maternaje y mayor cuidado al nacer. Y el diseño biológico del ser humano implica, y eso no lo digo yo, lo dicen los genetistas como Piaget, que la mayoría pues, leámoslo y es una precisión la que plantea en cómo se va desarrollando el cerebro del niño y de la niña y que tarda alrededor de los 6 o 7 años en desarrollar la corteza superior. La corteza superior es lo que permite al ser humano cumplir o funcionar o hacer aquello que le va a permitir vivir. El lenguaje. El humano no es el único que tiene el lenguaje, todos los animales de alguna manera lo tienen, pero el humano es el que hizo del lenguaje la base de su supervivencia. Todas nuestras necesidades las satisfacemos mediante la cultura, no mediante la fuerza, no mediante la agilidad, no mediante solamente la intuición, aunque todo esto sigue siendo de alguna manera relevante, sobre todo la intuición. El lenguaje es la base, o sea, nuestra capacidad para comunicarnos, organizarnos y transformar nuestro entorno es la base de la supervivencia. Entonces, lo que necesita aprender una cría para mantenerse unido a un grupo, que la mayor parte de nuestra historia de especie ha sido nómada, pues es saber por sí mismo comunicar sus necesidades a cualquier persona. Para eso es el lenguaje, porque un niño no puede satisfacer sus necesidades, pero puede ya identificarlas a cierta edad. Un niño de menos de 7 no las identifica y no se autorregula como en cuestiones de peligro, ¿no? Solamente sigue sus impulsos y cuando siente alguna necesidad no puede definirla o le cuesta mucho trabajo. Eso empiezan a hacerlo hasta los 7. Por eso luego nos regañan tanto de querer como explicarle a las niñas y niños menores de esta edad cualquier cosa. Y eso yo lo iba aprendiendo de cabezón, porque yo soy un explicador, pobre de mi hijo, ¿no? Y es eso, el niño se estresa un montón porque no entiende, no tiene el pedazo del cerebro que entienda. Y como nos quieren un montón, nuestras crías quieren entender.
Pero es por eso. Y de alguna manera el niño va a ir desarrollando el lenguaje complejo, el lenguaje abstracto, ¿no? Van a ir identificando sus necesidades y sobre todo su autorregulación. Es decir, saber que tienen que mantener unido al grupo en ciertos espacios, en ciertos entornos, y saber que si se salen de ese entorno pierden la vida. Eso lo tiene que ir aprendiendo la niña y el niño sobre esa marcha y dura años. Y por eso necesita una mamá que le adivine lo que necesita, que le adivine qué ambiente requiere. Requieres estar con la comida, requieres estar donde hay agua, así me explico. Ya requieres estar en un ambiente para limpiarte, asearte. La niña, el niño no se autorregula, él solo quiere seguir sus impulsos, ¿no? Entonces la mamá es la que provee el entorno, la mamá es el entorno. La maternidad es un entorno, este es un entorno. Un entorno donde la niña y el niño cumplen esta función. Lo voy a volver a poner acá. Se autoconstruye. Maturana y Valera nos dicen autopoiéticos, porque poiesis es construcción en griego, ¿no? Entonces, autopoiesis se oye más sofisticado, pero es lo mismo, autoconstruye. Entonces, el niño se construye a sí mismo. ¿Qué necesita saber un niño? ¿Qué necesita saber una niña para estar sana, física, emocionalmente? Obviamente de niño, pues dejarlo, jugar, moverse, brincar, ir respetando sus procesos de alguna manera, ir poniendo en un ambiente donde él pueda aprender. Pero sobre todo lo que tiene que aprender un ser social es hacer algo por su grupo y que eso le dé placer, porque por eso es tan importante esto. Y pensamos en nosotras y nosotros. Todos queremos, al menos ahora, antes era como no tan opcional, al menos ahora lo podemos pensar, todos queremos encontrar algo que nos guste y que sea lo mejor para los demás, es decir, que nos dé para vivir, ¿no? Pero que nos guste, que no sea tal como el concepto de trabajo, ¿no? De pesado, no, sino que sea algo creativo y que no necesariamente tiene que ser todo este tema del emprendedor tú solo, no, también puede ser en organizaciones, en cooperativas, en empresas, pero el punto es que estés haciendo algo que te dé placer, que te guste, que te satisfaga. ¿Qué significa que se te satisfaga? Que tienes la capacidad de percibir lo que te gusta, y eso es lo que tiene que desarrollar un bebé. Por eso tarda tanto tiempo en esto. Lo único que tiene que desarrollar un niño o una niña sana, es su autorregulación, su capacidad de percibir sus necesidades. Pero para esto tiene que aprender a percibir también las de los demás. También las de los demás. Dice Ariel que trascender. Trascender, no sé si tanto es trascender, aquí lo estoy pensando, no tan en términos tan místicos, porque no digo que no, más digo que el lenguaje en el que quiero manejarme aquí es en el biológico, es más complacer, es más que tú satisfagas una necesidad biológica de alguien más. Yo hago algo, que me gusta un montón, yo lo hago y me dedico a hacer eso porque me encanta, pero eso que a mí me encanta a los demás, les encanta a los demás, les sirve, a los demás les gusta, a los demás les da placer. Ah, gracias. Hola, gracias Jenny. Se escucha un poco raro, me dice Jenny. A ver, me confirman, a ver, déjame consulto. Hola. Ah, es cierto, soy horrible. Hola. Gracias, Jenny. Qué bueno que me comentas. ¿Se escucha un poco más claro? A ver, creo que se escucha un poco más claro. Muchísimas gracias. Gracias. Ya tengo media hora hablando y creo que se escucha un poco mejor, ¿cierto? Bien. Entonces decía, no, es una cualidad biológica, ¿no? Exacto, que tiene que ver con aportar para recibir lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Gracias, qué chido que me dijeron, porque si no, yo me sigo de filo, ¿no? Entonces se trata de aportar para recibir lo que yo no puedo darme, porque no soy un ser individual. La vida del ser humano al centrarse en el lenguaje, tiene que ver con la cultura, con el grupo. Entonces el humano tiene esta cualidad hermosa, necesitamos encontrar algo que nos haga como únicos, diversos, ¿no? Pero al mismo tiempo
que nos permita pertenecer a algo más amplio, que nos satisfaga las necesidades que nosotros no podemos. Eso es como una clave fundamental de la vida. Gracias, Rosa. Qué bueno que me comentaron que no se escuchaba bien. Bien, bueno, espero que medianamente se haya entendido lo anterior, pero fue una definición de la vida relacionada con el ambiente y que decimos que con nosotros como mamíferos, nuestro ambiente es la madre, deseante, complaciente y complacida. Complacida por el grupo, llamémosle clan, llamémosle tribu, ¿no? Llamémosle manada, ya encontraremos un nombre. En la sociología utilizamos el concepto de grupo u organización, pero ya es como más moderno el tema de la organización. Entonces, y decíamos que el cerebro humano mamífero se centra en el lenguaje, y que recordemos que el lenguaje no es solo la palabra, el lenguaje también es todo lo que hago. Todo. Mi arte es lenguaje, mi creación es lenguaje, mi vasija es lenguaje, mi cocina es lenguaje, todo es lenguaje y todo puede ser interpretado, todo tiene memoria, todo. Los pueblos más poderosos son los que tienen alimentos ancestrales, son fuertes a nivel de su conciencia, porque tienen mucha memoria, les es muy fácil recordar quiénes son. Vida. Y decíamos entonces, bueno, el ambiente del ser humano es ese entorno complaciente, porque él tiene que aprender a complacerse complaciendo, o sea, que no esté disociado, que no esté separado como en la sociedad moderna que tenemos semana y fin de semana, o sea, tenemos separado el trabajo del ocio. Quienes ya pudieron, o sea, que fue todo un logro, por supuesto, porque antes todo el mundo, recordemos que en esta cultura se basa en la esclavitud, ¿no? El famulus, la familia, que significa esclavitud. Entonces la esclavitud, de alguna manera, es la que ha ido condicionando la vida. Entonces tener 2 días de no esclavitud, güey, pues fue un mega logro. Tener solo esclavitud de 8 horas, ¿no? Jornada laboral regulada, está bien. Y que te paguen bien, bueno, eso aún no lo logramos en la mayoría de los países, pero bueno, al menos medianamente se empezó a regular, medianamente, porque ya se empezó a desregular otra vez, empezó todo este caos. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal les va con todas llevarse ¿cómo dice? La oficina a casa, ¿no? Pues ya trabajas casi 24 horas en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, se ha derramado mucha sangre en la historia. Entonces, allá vamos al origen, ahí viene la enfermedad. Un organismo se va a desregular si lo sacas de su entorno. Un organismo se va a desregular si lo sacas de su entorno. La vida por sí misma va a buscar continuar. Sí, la vida va a buscar continuar, ¿no? Y va a buscar adaptarse. Y como el ser humano es un ser cultural, a través de la cultura, del lenguaje, la cultura patriarcal, ya lo hemos hablado en otros videos, se ha generado una hambruna simbólica. Sí, la escasez surge de una visión del mundo, no es real. La naturaleza es, la mayor parte del mundo, es más, pues yo creo que en todos lados la naturaleza es abundancia. Salvo muy raros espacios, no hay algo que comer. Aquí en México tenemos, por ejemplo, el altiplano, que le dicen desierto. Vas al altiplano y ahí la gente encuentra un montón de cosas que comer y tiene un montón de recetas ancestrales de ver comida ahí. Entonces sí es la escasez, como bien dice Jenny, coincido, es simbólica, es creada por esta cultura, es un modelo de vida, es un modelo que se nos va imponiendo y es un entorno cultural que se fue generando. Un entorno cultural donde la visión del mundo históricamente del pastor, o sea, cuando recordemos que pasamos de las culturas matrísticas, es decir, las reguladas hormonalmente por la matriz, eso es cultura matrística, no es matriarcal. No tiene que ver con el tema del poder, tiene que ver con la matriz. Y pasamos a una cultura patriarcal, ¿no? Kratos, ¿no? Entonces esa cultura patriarcal es la visión del mundo del pastor, que está centrada en la propiedad, en el control, y ahí sí es donde aparece la escasez. El pastor regula su rebaño basado en la castración, y ese modelo de castración que implica sacar a un animal de su entorno, desvitalizarlo lo suficiente para que obedezca, pero que no se muera, para poderlo seguir utilizando, al grado de que manipulamos su genética.
Lo hicimos primero acá en los trópicos con las semillas, por eso tenemos agricultura, ¿no? Las semillas fuimos seleccionando. Y lo empezaron a hacer los cazadores recolectores con los animales. La misma lógica, ¿no? Porque somos una sola especie. Si algo se aprende en un lado, pues lo aprendemos en otro, pero lo aplicamos en otro entorno. Y ese aprendizaje se convierte en la domesticación, que es que el concepto, que se volvió lo más importante, la propiedad, el sometimiento. Entonces la visión del mundo del pastor es la escasez. Por eso está estresado todo el tiempo, como dice Jenny, sí, porque tiene que estar todo el tiempo vigilando al rebaño, porque puede llegar la naturaleza, vestida de lobo feroz a comerse mi rebaño. Puede llegar otro humano que cree en la propiedad a apropiarse de lo mío. Entonces tengo que cuidarlo. Y desde ahí sí, exactamente, como bien dice Ariel, todo esto lo podemos encontrar en El origen de la familia de Engels o en los textos de Bachelov, ¿no? Que es textos claves para comprender este tema, y que quiero dar a entender con esto, con esta visión del mundo que va imponiendo el pastor, basado en la propiedad, en algo separado de la naturaleza, un entorno ya no biológico, sino un entorno puramente artificial. Eso no lo permite la cultura. Construimos un entorno que no se integró autopoyéticamente en la naturaleza, sino que la vio meramente como una fuente de recursos, algo que hay que... Exacto, la Patrix, ese concepto me gusta. Sí, hay que, esta situación, ¿no? esta cultura que ve a la naturaleza como fuente de recursos y que impone la visión del mundo del pastor, hay que dominar, domesticar, someter, esclavizar, y de ahí parte la vida. Entonces, eso lo fuimos aplicando en la crianza, ese mismito modelo. Casilda Rodríguez, que hablo mucho de ella porque es una maestraza sasa, porque conjunta antropología, biología, historia, arqueología, entonces la transdisciplina, todo lo que da, y es un corazonzote, y aparte escribe como poesía todos sus libros. Está bien rico leerla. Casilda Rodríguez. Entonces, Casilda nos narra cómo los primeros padres, dice, impusieron a las madres humanas, ese modelo de crianza que habían aprendido de la ganadería. Porque esa desvitalización conviene, porque tiene seres sumisos y obedientes. Y la base de esto es la separación de la madre y la cría. Generar un ambiente artificial de crianza, donde el ser humano y su cuerpo continúen, pero que su cuerpo hormonal está disfuncional. Porque el humanito, al separarlo de la madre, siente que se muere, pero no se muere. Recuerden todo ese proceso, produce cortisol, y en lugar de hacerse sensible para sentir que le gusta y hacer cosas que le den placer, pero que estén conectadas con lo que necesitan las demás personas de su grupo, de su sociedad o lo que sea, pues en lugar de esto, la sangre y por lo tanto la energía se concentran en músculos por el cortisol. Y con esto, ¿qué sucede? Pues se acoraza, la famosa coraza muscular o neuromuscular, que es la incapacidad de sentir. Eso es una desregulación hormonal. Todos estamos enfermos. El tema es que creemos que la enfermedad es normal, porque el síntoma es no sentir. Y es dificilísimo sentir que no sientes, sentir que no sientes. Hay que hacer como mucho trabajo para comprender esto, ¿no? Porque deberíamos sentirnos diferentes. Pero como desde que tenemos conciencia no hemos sentido eso, no sabemos que nos hace falta. Entonces ahí viene el origen de la enfermedad, cerrando este proceso. Sí, estamos anestesiados a nosotros mismos, a nuestros deseos y a las necesidades de los demás. Por eso el texto que publiqué en el blog, el primero que me encanta, que es no nos vemos a los ojos, no nos enseñan a ver hacia arriba, nos enseñan a ver hacia abajo. Pero no nos enseñan a vernos como iguales. En la escuela te enseñan a competir, te clasifican del grande al chico, ¿no? Del que saca mejor calificación al menor calificación, del que gana más al que gana menos, el que tiene más al que tiene menos. Y nos enseñan una serie de clasificaciones que hay que estar arriba porque nadie quiere estar abajo. Y nunca nos enseñan esta visión del mundo horizontal. Es más, se inhibe, se prohíbe. Porque el mundo artificial está basado en la guerra y en la competencia, buscándolo como algo natural. Exacto, Jenny, lo dijimos al mismo tiempo, ¿no? Estamos desconectados de esa parte, pero no pasa nada, nos podemos rehabilitar.
Entonces, ¿qué es la enfermedad? Pues bueno, todas las consecuencias de hacer cosas que tu cerebro te dice que no hagas, que tu epidermis ya no siente porque debería sentirlo, pero todos tu cerebro sí te está mandando las señales porque ese compa pues, está haciendo su función de mantenerte vivo. Las consecuencias de estas respuestas excesivas, de este soportar situaciones que no deberíamos, ¿no? Es lo que llamamos enfermedad. Esa es desregulación. Solamente ya sabemos que cada enfermedad corresponde a una necesidad biológica específica que no ha sido satisfecha, interpretada a nivel simbólico. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Yo no satisfago mis necesidades como un león o como un gato. Bueno, más quizá ves como un gato, a veces sí, como los gatos domésticos, más bien quiere decir como un animal salvaje, ¿no? Nosotros lo satisfacemos todos, incluso hasta respirar, cosa que en los textos de Casilda pone ejemplos de que, bueno, lo único que no nos van a poder quitar es respirar y ups. Pues ahora resulta que hasta respirar sanamente es como todo un tema, ya no puedes ir tanto a parques, a bosques, a la playa y bueno, ya lo que hemos ido platicando. Pero el punto es, ¿no?, que toda esta serie de conductas de obediencia, el siguiente capítulo me gustaría hablar de un tema que tiene que ver con esto, que tiene que ver con cómo funciona este tipo de ambiente artificial y lo que han ido construyendo como sociedad global. Y vamos a contraponer dos conceptos. El concepto de inteligencia colectiva, ¿no?, que vamos a verlo cómo tiene que ver con mucho con lo biológico, contra el concepto de masa. Masa, la masa humana. Desde Freud se habla de masa. Otros lo han abordado con mayor profundidad, ¿no? La psicología de masas. Canetti, por ejemplo, masa y poder, que él está espantado por todo lo que hicieron los nazis y demás. Entonces vamos a hablar de estos conceptos y cómo tienen que ver con lo que pasa hoy. ¿Por qué hago esto como introducción hoy? Porque lo que siempre decimos en Sanem es que esta medicina, esta forma de visualizar la enfermedad es tan transgresora, tan difícil de comprender, porque rompe el concepto de enfermedad funcional, donde tenemos medicinas alternativas, complementarias, alópatas, oficiales, no oficiales, pero no cuestionan. Así, te voy a ofrecer 2 millones de medicinas si no me cuestionas mi concepto núcleo. Porque si cuestionas el concepto núcleo, entonces la enfermedad no es lo que es y entonces tienes que voltear a otro lado. Tienes que darte cuenta, y tú como Estado, por ahí algún compa me preguntaba que si esta posición no exacerbaba y no cuestionaba los derechos laborales, ¿no?, a la salud y tal, y decían, no, tendríamos que reformular el concepto de la salud y ese concepto de salud colectiva, pero ese es el punto. Esta visión que estamos planteando acá nos dice que el origen de la enfermedad tiene que ver con lo social, con lo organizacional, con la cultura, con las formas económicas, con las formas de contacto con la tierra, con el lenguaje con que nos han ido educando, con el maldito papel de la escuela, de los médicos, no de todos, yo conozco médicos, muchos, pero hay el esquema médico, esta idea del sistema sanitario, cómo se han ido construyendo, ¿no? Son terribles, porque han ido construyendo unidad del cuerpo solo como enfermedad o solo como disciplina. Y esto sigue siendo tabú. Nos cuesta mucho entender de qué hablamos cuando hablamos de esto, ¿no? Cuando hablamos de placer y nos vienen cosas que el mismo sistema nos ofrece. Yo cuando lo veo en consulta, ¿no?, cuando hablamos de temas de hacer un asunto de la agenda del placer, así hay un proceso terapéutico que le llamamos así, una de las condiciones de la agenda del placer es que no sea poner ahí ni comer ni comprar. O sea, no les prohibimos comer ni comprar, no, pero es que eso es lo que el sistema te dice. Mira, este es el placer donde yo te puedo controlar, güey. Consume o come las porquerías que te vendo yo. Porque comida chida no, pues. Porque no sabe bien. No sabe, güey. ¿Cómo? ¿A poco así te comes el arroz nomás, güey? Así me dicen, ¿no? Pues, sí. ¿Y a qué te sabe? Pues a arroz. Rico. ¿No? O sea, pero no, tenemos que echarle glutamato y madre y media para que sepa, ¿no? Y tenemos que. Y ahí nos dejan el placer reducido a eso. No. El placer es la vida. Cada instante, cada respirar. Es una forma de pensar. Es una orientación, es un impulso. Es un leitmotiv. No es que estés acá en el. No.
Ojalá, pues, pero no, significa es un, como dice Sarmiento, la utopía no es para que, no, o sea, no existe, no existirá, la utopía es una guía para seguirla, y vas a ir construyendo pedazos de utopía con la realidad, porque la utopía es eso, ¿no? Un sueño, y se vale. No, pero hay que ir aterrizando aquí y ahora, y eso es el cuerpo, lo que siempre hablamos de que hay que ser tierra, pues otra forma de hacer tierra es eso. Entonces, hablemos en otro contexto también, si quieren, del poliamor, pero pongamos en el centro del poliamor a la madre, la crianza, no el coito, aunque insisto, no lo ponemos de lado, pero ¿cómo conceptuamos estas cosas? Sí, estamos en proceso de madurar, generan adicciones, sí. Líderes de nuestra vida, sí, y hay que entender un concepto bien importante, tenemos que construir nuevas formas de organización, ¿no? Y una forma de organización es, creo que lo que estemos ahorita adelante es organizar nuestra salud, nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de sanarnos. Uno de los objetivos que tenemos en la asociación, por ejemplo, y eso es de lo que más me emociona en algún momento irlo haciendo, es que en cada casa tengamos, o en cada comuna, o en cada pedazo, personas con todas las habilidades para abordar la mayor parte de las enfermedades, como tradicionalmente se hacía, ¿no? Tenemos acceso a un montón de cosas, pero hay que tener como una epistemología, así lo que decimos, una forma de conocer basada en esto. Y aprender a cuestionar durísimo esto, porque lo tenemos metido hasta la médula. Y no nos damos cuenta porque somos insensibles. Entonces tenemos que rehabilitar nuestra sensibilidad. Entonces, bueno, ahí está. Volteen hacia las formas, volteen hacia las conductas para pensar el origen de las llamadas enfermedades. ¿Por qué no hablo de emociones? Las emociones son fundamentales para entender todo esto, pero es que las emociones son constructos sociales. Si yo me quedo únicamente de qué es un conflicto emocional, va a pasar lo que pasa con mucha gente que llega a mi consulta, que ya fue a cursos, por ejemplo, de descodificación a consultas, y dicen, bueno, es que yo ya sé que yo no originé la enfermedad, nada más que no he encontrado el conflicto. Yo digo, papá, no, espérame, tú no te originaste nada. Tú has vivido en una cultura inadecuada y estás padeciendo las consecuencias de haber vivido en esa cultura. No asuma la responsabilidad de esa mierda. No la asumamos. Es bien importante diferenciar. Pero también es verdad que requerimos otras formas de organización. Y ahí está el gran issue del ser humano. Por eso nos quieren lejos unos de otros, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar acá. Disculpen los exabruptos de hoy. Y esperamos que la próxima sesión ya tengamos todo el equipo otra vez de una manera más normal y esperemos que mis vecinos ya hayan acabado su trabajo en su casa. Recuerden que tenemos el grupo de Telegram de SANE, está el grupo de la asociación, está pues aquí la página, está el WhatsApp, comuníquense, estamos en contacto, está el canal de YouTube, que es a donde subimos luego las grabaciones de esto también. Y pues nada, ha sido un placer, espero hayan disfrutado estar acá. Hasta pronto. Ah, vale. Las recetas de la abuela, dice Horacio, estoy leyendo mensajitos aprovechando. Lourdes dice, yo estoy volteando a otro lado, César, muchas gracias por esto. Sí, gracias, qué gusto, Lourdes, saludarte. Gracias también a ti, Sa. Lulú, gracias, Ivette. ¿Cómo se escribe? ¿Quién? Casilda con D. Un placer, Memo, qué gusto también. Gracias, Ivette, hasta pronto.